¡Atención México! Sheinbaum desmanteló la jugada más arrogante del Comando Sur en 3 décadas. 18 países firmaron sumisos lo que Washington pidió y México los dejó a todos en ridículo. Hace exactamente 48 horas, el Pentágono activó la estructura militar más ambiciosa que Washington ha desplegado en América Latina en 3 décadas. 18 naciones firmadas, un comando unificado, una narrativa construida con una sola palabra: narcoterrorismo. Y México no estaba en la lista, pero Claudia Sheinbaum ya tenía la respuesta lista antes de que el anuncio terminara de circular. No fue una reacción, fue una ejecución. 4 palabras que ningún gobierno mexicano en 30 años se había atrevido a pronunciarle al Pentágono directamente: coordinación sin subordinación. 4 palabras que, en el lenguaje de la diplomacia militar, equivalen a algo que Washington no esperaba escuchar desde la Ciudad de México. Un no soberano, constitucional, inapelable. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Esas 4 palabras no son solo una declaración, son una doctrina, son un escudo jurídico construido con precisión quirúrgica para impedir que la nueva fuerza del Comando Sur opere en territorio mexicano sin autorización expresa del Estado mexicano. Y la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿cómo es posible que el país más estratégico de América Latina, el único con frontera terrestre con Estados Unidos, la mayor economía hispanohablante del continente, haya quedado fuera de esa coalición de 18 naciones y aún así salga fortalecido? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que vamos a desmenuzar en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún noticiero convencional. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo hay que retroceder al manual. El manual que durante 30 años definió cómo México se relacionaba con el aparato militar de Estados Unidos. Era un manual simple, tenía una sola regla: México cooperaba, México no cuestionaba, México ejecutaba lo que Washington diseñaba y lo llamaba colaboración bilateral. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, la relación con las Fuerzas Armadas estadounidenses siguió siempre el mismo patrón: el Comando Norte como interlocutor, los marcos de cooperación como alfombra roja, para que Washington operara con comodidad dentro de la lógica de su patio trasero. Y México como el socio que nunca ponía condiciones, porque poner condiciones tenía un costo político que nadie quería pagar. La iniciativa Mérida fue el ejemplo más claro: miles de millones de dólares, equipamiento, entrenamiento, inteligencia compartida y a cambio una dependencia estructural que convirtió la política de seguridad mexicana en un apéndice de la estrategia de Washington. Eso era el manual. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo: el Comando Sur, el comando que históricamente manejaba América del Sur y el Caribe, no México, recibió nuevas atribuciones de la administración Trump, atribuciones que expandían su radio de acción, atribuciones que, en la práctica, pretendían colocar a México dentro de la misma lógica con la que Washington trata a los países que nunca han tenido frontera con Estados Unidos. Ese fue el primer error de cálculo. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El cambio de Comando Norte a Comando Sur no fue un ajuste administrativo, fue una señal. Washington estaba redefiniendo a México, de socio fronterizo estratégico a objetivo de proyección militar regional. La 4 te lo vio, y Sheinbaum respondió con una arquitectura que el viejo régimen nunca habría tenido ni el vocabulario ni la voluntad para construir. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿cómo llegaron aquí? Porque Washington no llegó a esta posición por imprudencia, llegó por arrogancia calculada, por un manual que dejó de funcionar, pero que nadie en el Pentágono se atrevió a actualizar. 3 errores. En orden, cada uno pareció inteligente en su momento. El primero: semanas antes del anuncio, la administración Trump tomó una decisión que en Washington sonó perfectamente lógica: ampliar el mandato operativo del Comando Sur hacia toda América Latina bajo la narrativa del narcoterrorismo. Pareció inteligente: un comando unificado, una doctrina clara, una justificación jurídica que permitía proyectar fuerzas sin declarar guerra. Lo que Washington no calculó era que al ampliar el mandato del Comando Sur, estaba rompiendo unilateralmente el canal histórico con México. Durante décadas,
La coordinación militar entre ambos países pasó exclusivamente por el Comando Norte. Esa no era una formalidad burocrática, era un reconocimiento implícito de que México no era América Latina en términos geopolíticos, era otra categoría. Al cambiar ese canal sin consultar a México, Washington le envió un mensaje involuntario a la Ciudad de México: te estamos tratando como al resto. Y ese mensaje fue el detonador, ese fue el primero. El segundo error lo cometieron en el momento del anuncio. El segundo, el Comando Sur presentó la fuerza conjunta de 18 naciones como un hecho consumado, sin consulta previa a México, sin negociación, sin siquiera una llamada de cortesía diplomática que permitiera a la presidenta mexicana posicionarse antes de que los medios le preguntaran. En Washington eso pareció inteligente también. Una coalición tan grande crea su propia legitimidad. Si ya tienes 18 firmas, la presión sobre el que no firmó es enorme. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Esa lógica funcionó perfectamente con los 18 aliados que sí firmaron, pero con México funcionó al revés. Al presentar la fuerza conjunta como un hecho consumado, Washington le entregó a Sheinbaum el escenario perfecto que cualquier estadista soberanista necesita. No tuvo que rechazar una propuesta, tuvo que responder a una imposición. Y en el lenguaje de la soberanía, esa diferencia lo es todo. México no dijo que no a una invitación, México trazó una línea frente a una presión. Lo que Washington no calculó era que esa presentación unilateral iba a convertir la respuesta de Sheinbaum en un acto de dignidad nacional, no en un rechazo diplomático aislado. El segundo error ya estaba cometido. El tercero fue el definitivo. El tercero, el Comando Sur incluyó en el mandato de la nueva fuerza conjunta dos conceptos específicos: narcoterrorismo e inmigración ilegal. Eso pareció inteligente en términos de política doméstica estadounidense. La base de Trump quería escuchar esas palabras. Los halcones del Pentágono querían ese marco jurídico expandido. Lo que el Comando Sur no había calculado todavía era que esos dos términos son jurídicamente incompatibles con la Constitución mexicana y con la política exterior de la Cuarta Transformación. México rechazó públicamente, en múltiples ocasiones y a múltiples niveles, la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas. Porque esa designación en el derecho internacional abre la puerta a intervenciones militares que no requieren la anuencia del Estado territorial. Y la conflación entre crimen organizado e inmigración ilegal es, desde la perspectiva del derecho internacional que México defiende, una violación de principios básicos de dignidad humana y soberanía migratoria. Al usar esa terminología, Washington no solo justificó su operativo, le dio a Sheinbaum la justificación constitucional perfecta para decir: México no puede coordinar bajo esos términos sin violar su propio orden jurídico. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el Comando Sur anunciaba su coalición de 18 naciones ante las cámaras, algo ocurría en silencio en la Ciudad de México. No había discurso, no había conferencia de prensa, había trabajo. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El primer movimiento fue interno. La presidenta revisó con el Gabinete de Seguridad el marco constitucional exacto que define los límites de la cooperación militar con potencias extranjeras, no para encontrar pretextos para negarse, para encontrar el lenguaje preciso que permitiera a México decir sí a la coordinación legítima y no a la subordinación encubierta, dentro del mismo párrafo, sin contradicción. Ese trabajo jurídico invisible es lo que hace posible una respuesta como la que dio Sheinbaum. No es improvisación, es arquitectura diplomática. El segundo movimiento fue de posicionamiento. Antes de responder públicamente, México se aseguró de que su posición fuera legible para los actores internacionales que importan, los que observan con atención cómo se resuelve la relación entre Washington y sus vecinos, los que están calculando si el modelo de la 4T es replicable en sus propias regiones. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. El tercer movimiento fue el definitivo, la declaración pública de Sheinbaum. 4 principios, enunciados con la precisión de quien sabe exactamente lo que está construyendo. Coordinación sin subordinación, defensa de la soberanía, defensa de la territorialidad,
colaboración sin pérdida de soberanía. Y luego, la frase que resume todo: en lo que corresponda, nos coordinaremos. Esa frase parece sencilla, no lo es. Cuando Sheinbaum dijo en lo que corresponda, no estaba hablando solo de logística operativa, estaba enviando un mensaje directo a Florida, a Washington y a los 18 aliados que firmaron. México define lo que corresponde, no el Comando Sur, no el Pentágono, no la narrativa del narcoterrorismo. México, quédate porque la última pieza lo cambia todo. Sheinbaum también pidió explícitamente que el Gabinete de Seguridad informe sobre el combate al cártel Jalisco Nueva Generación. Ante las detenciones que ha habido, incluso por autoridades estadounidenses y en Europa, ese movimiento no es menor, es un recordatorio público de que México ya estaba actuando, ya estaba coordinando en los marcos que él mismo autorizó y que los resultados son verificables. No necesita la estructura del Comando Sur para mostrar resultados, ya los tiene. El anuncio de Sheinbaum aterrizó en Washington con la contundencia de algo que el Pentágono no tenía en sus modelos. No porque México haya dicho no, sino porque México dijo sí, con condiciones que Washington no puede ignorar ni puede rechazar sin quedar expuesto. Si el Comando Sur presiona para operar en México bajo sus términos, tiene que enfrentarse a una presidenta que ya declaró públicamente sus 4 principios soberanos. Eso convierte cualquier presión adicional en una agresión visible contra un Estado soberano. Si el Comando Sur acepta los términos de México, entonces México acaba de redefinir los límites de la coalición de 18 naciones desde afuera de ella. No hay salida cómoda para Washington en este tablero. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque los 18 aliados que firmaron la fuerza conjunta están observando, y lo que están viendo es que el país más estratégico de la región, el único con 3.100 kilómetros de frontera con Estados Unidos, no está en la lista y aún así no está aislado. Está en una posición de mayor autonomía que cualquiera de los que firmaron. Para el mexicano de a pie, esto tiene una traducción concreta. Significa que las decisiones sobre seguridad en suelo mexicano se siguen tomando en México, no en Florida, no en el Pentágono, no en ninguna sala de operaciones de una fuerza conjunta que México no diseñó, no negoció y no autorizó. Significa que si hay coordinación con fuerzas estadounidenses, esa coordinación tiene un techo constitucional que ningún comando extranjero puede atravesar. Significa, en términos simples, que hay alguien en Los Pinos que no va a firmar un cheque en blanco con la seguridad del territorio nacional. Pero hay voces que no quieren que México escuche ese mensaje con claridad. En algunos medios corporativos, la respuesta de Sheinbaum fue narrada como cautela o postura ambigua, como si trazar principios soberanos frente al despliegue militar más agresivo de Washington en 3 décadas fuera una posición débil o confusa. No es cautela, es precisión. La diferencia entre cautela y precisión es exactamente la diferencia entre el viejo México que firmaba lo que Washington pedía y el México de la Cuarta Transformación que lee cada cláusula antes de pronunciar una sola palabra. México ya no está solo. Y el mundo que observa este movimiento lo está registrando con una claridad que los noticieros del viejo régimen no van a transmitirte. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes por qué el anuncio del Comando Sur no fue una victoria de Washington, fue una apertura. Y Sheinbaum la aprovechó con la precisión de quien lleva meses estudiando el tablero. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Lo que ocurrió esta semana no fue una respuesta improvisada a un anuncio sorpresivo. Fue la activación de una arquitectura diplomática que ya estaba construida, cada pieza en su lugar, cada movimiento calculado con anticipación. Y cuando el Comando Sur hizo su anuncio, Sheinbaum simplemente presionó el botón. La primera pieza era el marco jurídico. Sin ella, el resto no funciona. México necesitaba poder decir que su posición no era política, que era constitucional, que no era una decisión de Sheinbaum, era una obligación del Estado mexicano. La Constitución, el derecho internacional, los principios de no intervención que México ha defendido históricamente desde la doctrina Estrada, todo eso ya existía. Sheinbaum no inventó el escudo, lo activó con precisión quirúrgica en el momento exacto en que Washington creó la presión que lo hacía necesario. La segunda pieza era el lenguaje, y este detalle pequeño cuenta una historia enorme.
4 principios enunciados en orden deliberado: coordinación sin subordinación, defensa de la soberanía, defensa de la territorialidad, colaboración sin pérdida de soberanía. No son sinónimos, son capas. La primera capa define la relación operativa, la segunda define el marco político, la tercera define el límite físico, la cuarta cierra el círculo. Puedes llamarlo colaboración, pero si pierdes soberanía, el nombre no importa. Ese lenguaje no se improvisa en una mañana de conferencia de prensa, se construye. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum pidió públicamente que el Gabinete de Seguridad informe sobre el combate al cártel Jalisco Nueva Generación. Esa solicitud parece rutinaria, no lo es. Es una demostración de resultados en tiempo real. Mientras el Comando Sur anuncia una fuerza conjunta con 18 naciones para enfrentar el crimen organizado en la región, México dice: nosotros ya estamos actuando. Hay detenciones, hay coordinación que ya funciona. Hay resultados verificables, incluso con participación de autoridades estadounidenses y europeas dentro de los marcos que México autorizó. ¿Para qué necesita México sumarse a una coalición que no diseñó, bajo términos que no negoció, cuando ya tiene resultados bajo sus propios términos? Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Porque esa es la pregunta que Loop 2 abre en toda su dimensión. Si México ya coordina, ya tiene resultados y ya opera con marcos constitucionales propios, entonces la fuerza conjunta del Comando Sur no es una solución para México, es una solución para Washington. Y las dos cosas no son lo mismo. El elemento ideológico de la Cuarta Transformación se revela aquí con total claridad. Lo que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a hacer, decirle al Pentágono que la coordinación tiene límites soberanos no negociables, Sheinbaum lo hizo con 4 principios, en conferencia de prensa ante los ojos del mundo. No más fuerte, más inteligente. La soberanía de México no se negocia, y esta semana esa frase dejó de ser un eslogan de campaña para convertirse en política de Estado ejecutada frente al despliegue militar más ambicioso de Washington en América Latina en 3 décadas. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque lo que ocurrió esta semana tiene 3 dimensiones y los medios corporativos solo te van a mostrar la superficie de una. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Las decisiones sobre seguridad en suelo mexicano se siguen tomando en México. Eso significa que ninguna operación militar extranjera puede activarse en territorio nacional sin autorización expresa del Estado mexicano. Significa que los recursos estratégicos del país, el litio, el petróleo, los corredores logísticos, siguen bajo soberanía nacional. Significa que la política migratoria de México no va a ser dictada por una fuerza conjunta diseñada en Florida bajo la narrativa de la inmigración ilegal como amenaza de seguridad. Para la familia mexicana, para el trabajador, para el habitante de los estados fronterizos que vive exactamente en el cruce de estas tensiones geopolíticas, esto tiene un nombre concreto. Su gobierno no los convirtió en territorio de operaciones ajenas. Segunda dimensión, México como nación. Lo que este movimiento cambia en la posición geopolítica de México no tiene precedente reciente. México acaba de demostrar que es posible mantener una relación funcional con Washington, coordinación real, resultados verificables, canales abiertos, sin aceptar la subordinación que Washington históricamente ha exigido como precio de esa relación. Eso reposiciona a México. Ya no es el vecino que dice que sí para evitar conflictos. Es el interlocutor que define sus propios términos y opera dentro de ellos con coherencia. Esa posición tiene un valor económico, diplomático y estratégico que ningún indicador captura de forma simple. Pero cualquier cancillería del mundo que esté observando lo está calculando en este momento. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. Tercera dimensión, el mundo. México no ganó solo para México esta semana. El precedente que está sentando es visible para cada nación del sur global que enfrenta la misma presión del unilateralismo estadounidense. La presión de sumarse a coaliciones que no diseñaron, bajo términos que no negociaron, con narrativas que no comparten. Brasil lo observa, Colombia lo observa, los países del Caribe que firmaron la fuerza conjunta lo observan y algunos de ellos ya están calculando si firmaron demasiado rápido. El orden unipolar no está en crisis, ya murió.
Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde la coordinación entre naciones no equivale automáticamente a subordinación. Un mundo donde los principios de no intervención y soberanía territorial no son reliquias del siglo XX, sino instrumentos vivos de política exterior en el siglo XXI. México no pidió ese rol, lo construyó. Y Sheinbaum lo ejecutó con 4 palabras que van a quedar en los registros diplomáticos de esta era. Y entonces habló, no como política, como arquitecta. La presidenta Claudia Sheinbaum fue precisa, sin adjetivos innecesarios, sin retórica vacía. Dijo, ya saben cuáles son nuestros 4 principios. Coordinación sin subordinación, defensa de la soberanía, defensa de la territorialidad de nuestro país, colaboración sin pérdida de soberanía. Y luego agregó, en lo que corresponda, nos coordinaremos. Eso es todo. 8 palabras finales que contienen más información estratégica que cualquier discurso de 40 minutos. Analicemos cada capa. Cuando dijo, ya saben cuáles son nuestros principios, no estaba hablando solo de los periodistas en la sala, estaba hablando del Comando Sur, del Pentágono, de los 18 aliados que firmaron. Les estaba recordando que México no está improvisando su posición, que estos principios no nacieron esta semana, que son la línea que la 4T trazó desde el primer día y que no va a moverse porque Washington anuncia una coalición nueva. Cuando dijo coordinación sin subordinación, estaba enviando un mensaje directo a Florida. Puedes construir la estructura más grande del continente, pero México va a operar dentro de ella solo en los términos que México defina. La coordinación es posible, la subordinación no tiene precio. Cuando dijo, en lo que corresponda nos coordinaremos, estaba cerrando la puerta al conflicto innecesario sin abrir la puerta a la subordinación. Es la frase de un estadista que no necesita decir no de forma absoluta porque su arquitectura jurídica ya dijo no por él. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso era el mensaje hacia los adversarios internos, hacia los medios que describieron esta posición como ambigua, hacia los sectores del viejo régimen que hubieran preferido ver a México firmar sin condiciones para no generar fricciones comerciales con Washington. Sheinbaum le respondió sin nombrarlos. Les respondió con 4 principios enunciados con la tranquilidad de quien sabe que la historia ya está de su lado. Esto es Sheinbaum, no improvisó. No reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. El patio trasero se convirtió en potencia, pero hay un hilo que todavía está suelto y es el más importante de todos. Sheinbaum pidió explícitamente que se le envíe el Gabinete de Seguridad el que informe sobre el combate al Cártel Jalisco Nueva Generación ante las detenciones recientes, incluso por autoridades estadounidenses y en Europa. Eso significa que la conversación sobre coordinación con el Comando Sur no terminó con la declaración de principios. Apenas comenzó. El Gabinete de Seguridad tiene una cita pendiente con México. Lo que digan o lo que callen sobre el CJNG va a definir si esta coordinación es real o si Washington ya está preparando el siguiente movimiento. ¿Qué tan profunda es la coordinación que México ya tiene con fuerzas estadounidenses en la operación contra el CJNG? ¿Cuáles son los límites exactos de esa coordinación dentro de los principios que Sheinbaum acaba de enunciar públicamente? ¿Y qué pasa si Washington decide que esos límites no son suficientes para el nivel de operación que el Comando Sur tiene en mente? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. México llegó hasta este momento con una posición constitucional sólida, con resultados verificables en el combate al crimen organizado y con una presidenta que acaba de enunciar ante el mundo los términos no negociables de la cooperación. Ahora tiene algo más, la presión activa de una coalición de 18 naciones operando en su región bajo un mandato que México no autorizó. Y lo que se viene en las próximas semanas va a exigir que esa arquitectura diplomática aguante su primera prueba de fuego real. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué dijo el Gabinete de Seguridad sobre el CJNG y qué significa cada palabra en el contexto de esta nueva fuerza conjunta del Comando Sur. Porque lo que está a punto de revelarse sobre la coordinación real entre México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado
va a cambiar la forma en que entiendes esta historia y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Entonces, ¿qué pasó esta semana? El Comando Sur de Estados Unidos activó la estructura militar más ambiciosa que Washington ha desplegado en América Latina en 3 décadas. 18 naciones firmadas, un mandato que incluye narcoterrorismo e inmigración ilegal. Una coalición diseñada para proyectar fuerza en toda la región, con o sin la anuencia del país más estratégico del continente. ¿Cómo respondió Sheinbaum? No con un rechazo, con una doctrina. 4 principios constitucionales enunciados con la precisión de quien construyó el escudo antes de que llegara la presión. Coordinación sin subordinación, defensa de la soberanía, defensa de la territorialidad, colaboración sin pérdida de soberanía y una solicitud de resultados verificables al Gabinete de Seguridad que convirtió la posición de México en algo que Washington no puede ignorar ni puede contradecir. ¿Por qué importa? Porque México acaba de demostrar que la soberanía no es un concepto decorativo, es una herramienta operativa. Es el instrumento con el que una nación define los términos de su relación con las potencias más grandes del mundo y los hace cumplir. Recuerda cómo abrimos este análisis. 4 palabras que ningún gobierno mexicano en 30 años se había atrevido a pronunciarle al Pentágono directamente. Coordinación sin subordinación. Ahora sabes exactamente qué significan, sabes cómo se construyeron, sabes por qué van a quedar en los registros diplomáticos de esta era. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días sobre el Gabinete de Seguridad, el CJNG y la respuesta real de Washington va a necesitar análisis así de profundo. Y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Washington va a respetar los límites soberanos que Sheinbaum acaba de trazar? ¿O ya están preparando el siguiente movimiento? Escríbelo en los comentarios. México ya no está solo. ¿Y qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?